ocurrido, por ejemplo, con la fiscal de la Nación, que tuvo que retirarse de la Fiscalía de Puno por protesta de manifestantes. Si bien es cierto, bueno, estas son las imágenes, me parece, de Huaycán. Nuevamente, insistimos con estas imágenes que les decíamos fueron más o menos unos 300, poquito más quizá, manifestantes que han llegado aparentemente de Puno. Ahora, lo interesante, la información policial que nos han hecho llegar, habla de presencia de simpatizantes, por lo menos, del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Estamos hablando de una escuela rebelde llamada Saturnino Huilca, sería este órgano de fachada detrás de esta organización terrorista, que también estaría azuzando las movilizaciones. Ya no hablamos únicamente del Movadef, sino ahora del MRTA, que creíamos la mayoría de peruanos había desaparecido. El señor Liendo está con nosotros, él ha sido jefe de la DINI, el coronel Jorge Liendo, bienvenido, muchas gracias. ¿Usted tiene información sobre esta posibilidad? Ya no hablamos solamente de Movadef y de algún brazo político de Sendero Luminoso, sino también del MRTA. Bueno, así es un poco lo que parece, información que he venido recibiendo y que ha venido circulando. Manifestarían ello. ¿Qué es este organismo de fachada? Organismos de fachada son aquellas organizaciones que en forma paralela, con fines aparentemente diferentes a algo político, sí, entonces representan el activismo político de estas organizaciones. Sí. Para este caso se menciona a una escuela Saturnino Huilca, así es, con sede en Huaycán. Digamos, Saturnino Huilca, un reconocido miembro se supone, extinto MRTA, toma nuevo protagonismo, ¿no? Y en el sector de Ate, en Huaycán, toma la carretera central desde las 5 de la mañana y amanece la carretera bloqueada. Luego se retiran y se disuelven. Esto constituiría un indicativo sumamente grave, porque implicaría que a esta ola de manifestaciones, de violencia, a esta ola de violencia organizada contra el Estado de Derecho peruano, estaría permitiendo que se activen nuevas células, lo cual es muy peligroso. Aquí tengo una información de fuente policial que dice que 100 personas aproximadamente se estarían reuniendo en un local que está al lado de una plaza en Huaycán, donde hay juego de niños, para luego dirigirse al puente Los Ángeles en Chosica y realizar el bloqueo de la carretera. Precisamente las imágenes que compartíamos con nuestros televidentes dan cuenta de esto. Esta actividad tendría como principal líder a Pedro Mosqueira Velázquez. Dan nombre inclusive, sí, ¿no? Sí, de esa escuela, Rebelde Saturnino Huilca. Se estarían reactivando y formando un frente unido. ¿El MRTA tiene vínculos con el señor Cerrón o con el señor Bermejo? El MRTA, dentro de sus organismos de fachada y los remanentes que quedaron, sí, se dedicaron a acciones de organizaciones culturales que hacían representaciones teatrales. No desapareció, entonces. No desapareció. Hay el movimiento Todas las Voces, el cual está identificado y por el cual fue detenido el ahora congresista Bermejo en un tiempo, acusado de tener planes para realizar atentados, incluso con balones bomba. O sea, la proyección del romanticismo revolucionario que se transforma en violencia es una constante. Entonces, si estas organizaciones persisten, entonces podría existir algún vínculo, ¿no? Sería necesario deslindar de cualquier organización que vuelva a retomar organismos fundamentalistas que conlleven a la violencia. Claro. Ese es desde el lado del señor Bermejo. El señor Cerrón ha estado en Cuba 13 años estudiando medicina y la línea del MRTA fue apoyada directamente por el marxismo revolucionario moscovita desde Cuba. Durante toda la década de los 80, los 90. Hace algunos es algo días, muy peligroso. Claro, hablábamos con usted de la conexión argentina. Correcto. ¿No? El caso, por ejemplo, de los condenados por terrorismo que finalmente después de purgar pena habían viajado hacia Argentina. Exacto. En el caso de Guillermo Bermejo, aquí hay una nota que nosotros tenemos del 7 de octubre de 2022 de un viaje a México, donde señala la fuente, que es Perú 21, para encontrarse con exmiembros del MRTA. El legislador, dice, viajó al extranjero sin autorización e hizo labores ajenas al Parlamento. La Fiscalía le ha pedido al Poder Judicial incluso que tome medidas restrictivas contra este congresista. ¿Hay una conexión mexicana, entonces, diría usted, también
Definitivamente, la conexión entre México, entre el socialismo mexicano y Cuba fue siempre muy cercana. Y si ahora triangulamos con Argentina también, el gobierno actual, el gobierno kirchnerista, grupos peronistas están relacionados con los movimientos montoneros de las guerrillas y el terrorismo argentino de los años 70, todos alineados con el marxismo revolucionario moscovita y apoyo cubano. O sea, si cruzamos México, cruzamos Cuba, cruzamos Argentina y llegamos a Perú, entonces estaríamos frente a un hecho concreto de reactivación de células terroristas, digamos, ¿no? Que ahora empiezan con el bloqueo de carreteras. Claro, pero la diferencia son bloqueos de carreteras, pero no son, digamos, no se están, colocando bombas. Asesinando personas. A eso me refiero. Etcétera, etcétera. Claro, y el otro día conversamos con otro invitado y recuerdo que en algún momento lo tocamos con usted también sobre la necesidad que hay de replantear o de revisar la ley antiterrorista en nuestro país, Exacto. Precisamente por la transformación que han sufrido los remanentes, tanto de Sendero Luminoso como del MRTA. Definitivamente, y que hoy, no solamente en Perú, sino en todo el mundo, reactivan su protesta antisistema, que es un activismo político de lucha contra el sistema de manera diferente. Pero esa lucha contra el sistema puede ser calificada como terrorista, podría ser penalizada. Si es que está orientada dentro de todos los conceptos de generar infraestructura crítica, de generar violencia y producir muerte de personas. En América Latina aún no llegamos a eso. En Europa son coches bomba, atentados contra trenes, explosivos en determinados lugares que son organizaciones terroristas, las organizaciones islámicas. ¿Y usted cree islámicas. que ese es el futuro inminente en América Latina? Si no se toma una medida inmediata o una corrección a la ley. Más que creer o no, es imprescindible tomar medidas preventivas, porque si está sucediendo en otras partes del mundo, no tendría por qué dejar de producirse acá. Ejemplo, si hay nuevas elecciones y estas organizaciones extremistas, romanticistas del terrorismo, son alejadas, ellos no van a cesar su acción. O sea, el activismo contra el poder establecido siempre va a continuar. El punto es que no llegue a la violencia. Y hay una sola forma de prevenir ello, tomar acciones preventivas, valga la redundancia. No se puede mirar de soslayo o dejarlos pasar. Cuando empezó Sendero Luminoso, transcurrieron 2 años para que dejar de ser avijeos pasen a ser delincuentes subversivos y luego terroristas. Fue todo un proceso. Sí. O sea, tenemos que aprender de nuestra historia y tenemos que estar muy alerta a quienes generan activismo político para provocar violencia, como por ejemplo llevar madres, digamos, con la vestimenta aymara, que han estado hoy día en la Plaza San Martín, sí, con hijos en la espalda para enfrentarse a la policía. O sea, las organizaciones que... Utilizando a los niños como escudo, dice usted. Utilizan como escudos a niños y a mujeres. Imagínense el cuadro de las personas que de repente no están enterados de ellos, visto en la cuadra, en la Plaza San Martín el día de hoy, en los Andes atacando una base contraterrorista donde Sendero Luminoso obligaba a mujeres y niños a ir adelante a atacar puestos militares. O sea, la imagen que yo he visto hoy día en la mañana. ¿Le ha recordado eso? Me ha recordado eso inmediatamente. ¿Y qué opinión tiene sobre las declaraciones de la presidenta Boluarte cuando se refiere al FENATE? Y ella ha dicho que finalmente, bueno, si está inscrito legalmente no se puede hacer nada al respecto. No querrá hacer nada o no tendrá la voluntad de hacer nada. Pero los miembros del FENATE, que están íntimamente relacionados con el SUTEP, CONARE, Movadef, que llevaron a Castillo a la presidencia, están en forma transversal en todos los actos de protesta. Y la prensa los muestra claramente. El FENATE no es un sindicato magisterial convencional. Es una organización marxista revolucionaria que está usurpando el sindicalismo magisterial y llevándonos a la violencia con ello. Tenemos declaraciones precisamente de Luis Espinosa. Él es el presidente del directorio de la Derrama Magisterial. Vamos a escuchar con atención lo que ha dicho el día de hoy y regresamos con el coronel Liendo. Hoy día el magisterio a nivel nacional, ¿no?, habiéndose ya iniciado el proceso del año académico 2023, están asistiendo a sus respectivas instituciones, pero hay zonas en las cuales lamentablemente la conflictividad social pone en riesgo el inicio del año escolar con los alumnos y también por la integridad
física de nuestros colegas los maestros. No quisiéramos que se repita aquel periodo de los 80, los 90, en la que lamentablemente muchos maestros, por ejemplo, por cumplir su labor, fueron asesinados por las hordas de Sendero Luminoso, ¿no? No quisiéramos que se repita un caso del profesor Vilca Mamani en Puno, o de Marcelino Pachari también en Puno, Juan Corilloquia, que sucedió en Huancavelica, y otros casos de maestros que fueron asesinados por las hordas de Sendero Luminoso. Ahí estaban las declaraciones del presidente del directorio de la derrama, cuando además FENATEP está promoviendo una huelga para boicotear el inicio del año escolar. De alcance nacional. Sí. Sí, y los mismos profesores reconocen a Sendero Luminoso como relacionados con el FENATEP, porque nadie más que ellos conoce esa realidad. Aquí lo importante, Mabel, es que no se están tomando medidas preventivas. Vamos a paralizar nuevamente el año escolar, ni bien iniciado. O sea, ¿cómo van a quedar los alumnos y los mismos profesores que no participan de ello? La inactividad del gobierno le está dando carta libre a este pseudo sindicato, que no es más que un brazo político de Sendero Luminoso para tomar protagonismo. ¿Usted es de la poder. opinión que debería anularse entonces Totalmente. la inscripción, la formalización que se hizo durante el gobierno del señor Castillo? Me parece Totalmente. que con el primer ministro de Trabajo fue el señor Sí, Maraví. con Iber Maraví, Sí. también miembro de Sendero Luminoso. Sí. O sea, aquí, ¿quién puede aceptar razonablemente que docentes dirigidos por Sendero Luminoso sean los profesores de nuestros hijos? ¿Qué padres de familia estarían de acuerdo con ellos? Entonces aquí el gobierno o se está poniendo de costado, digamos, o es indolente frente a lo que estamos pasando. ¿Y por qué el sector educación, coronel Liendo? Es clave. El sector de educación, desde que se instaura Sendero Luminoso, es el objetivo principal para poder dominar la mente de los niños. Correcto, pero si no se mente de los dictan jóvenes. clases y se bloquea, ¿cómo se domina mentes? Imagínate, y lo mismo pasa con las universidades. Por eso es que en los últimos 20 años... Pero si no van a enseñar, es decir, son maestros que lo que han anunciado ahora es que no van a iniciar las clases, no van a ir, van a cumplir con su trabajo, no lo van a hacer, al punto que el ministro ha dicho no se les pagará entonces, porque maestro que no trabaja, maestro que no cobra. Ya, eso es lo que se dice y al final siempre terminan claudicando. Entonces, aquí todas las personas que se pliegan a estos movimientos deben ser separados de la actividad académica, de la actividad intelectual, Y se está porque el daño es amenazando perverso. también a los profesores que quieren y que no son parte del FENATEP, se los está amenazando también, pero no solo profesores, no solo el FENATEP. Hemos visto casos incluso de algunos padres de familia que han dicho que van a azotar maestros si es que estos van a las escuelas a trabajar. Es el uso de la violencia y lo mismo sucede en provincias, en la educación rural. En los lugares más alejados del país, estos grupos violentistas que dominan el sindicato obligan a los profesores a no dar clases. Y vemos en Puno, a pesar de que hay un comando unificado, está en zona de emergencia bajo control militar, sigue el Estado sin mantener presencia ni principio de autoridad, con la frontera cerrada, con carreteras bloqueadas. Las limpian en un momento y en otro momento las ocupan. No hay autoridades, la policía está dentro de las comisarías, no hay prefectos, subprefectos, nadie asume la responsabilidad del Estado y la región Puno está comenzando a ser gobernada por autoconvocados. ¿Qué le dice usted a quienes en este momento lo podrían estar escuchando y dicen, pero claro, el coronel Liendo está terruqueando? Está siendo demasiado alarmista, esto no es verdad, no podemos poner a todos en el mismo saco, aquí hay protestas legítimas y hay que saber aceptarlas. Definitivamente no se puede poner a todos en el mismo saco, ese es un hecho de la realidad, pero de que las protestas están organizadas. Para las personas que dudan esto o pueden tener una opinión contraria, yo les sugeriría que se remitan a los hechos concretos. Nadie traslada protestantes a Lima cobrando cupos o exigiendo cupos o extorsionando en distintas ciudades en forma simultánea. Nadie establece narrativas similares en todos estos hechos de violencia. Nadie tiene objetivos comunes autogenerados. De acuerdo. Acá hay una organización clandestina que está saboteando el Estado constitucional de derecho del Perú. Muy bien, coronel, muchas gracias por haber estado con las gracias nosotros con esta usted, noche. Mabel. Buenas Vamos noches. a ir a la pausa.